transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal. Buenas noches. Aquí estamos yo, Ángela Barraza, Santiago del Conde, Elisa Martínez y María Fernanda Gutiérrez. Y esto es Nada muere para siempre. Entonces queremos, en continuación de nuestro programa anterior, queremos seguir hablándoles sobre nuestra inspiración que nos ha acercado hacia el tema de la muerte. Trajimos varias lecturas para compartirles, entonces hoy vamos más que poner música, vamos a leer. Esperamos que les guste y de hecho nos acaban de dar una buena noticia para nosotras, que es que podemos tomarnos un poco más de tiempo hoy. Entonces recuperaremos estos minutos que comenzamos tarde. Así que vamos a comenzar con Elisa. Sí, hoy, como decía Ángela, estamos por retomar lo que se vio en el primer programa y hablarles sobre el gran sueño que tiene el hogar, que es el Panteón La Tierra de los Cuerpos. Este sueño abarca tres áreas que constan de, primero, hablar del compostaje de cuerpos, después de la autonomía del ritual, tener un espacio cultural y un huerto comunitario o jardín terapéutico. Entonces vamos a ir recorriendo estos 4 puntos con 4 lecturas y una discusión, ¿no?, entre nosotros sobre por qué queremos hacer este panteón y de qué se trata. Y vamos a iniciar con a qué nos referimos por autonomía del ritual. Y para esto les voy a leer una carta que escribe Nick Cave a sus fans a través del Red Hand Files, que es preguntas que les hacen sus fans a él y él les responde en forma de email. Y bueno, dice así: he experimentado la muerte de mi padre, mi hermana y mi primer amor en los últimos años, y siento que tengo cierta comunicación con ellos, principalmente a través de los sueños. Me están ayudando. Susie y tú están sintiendo que su hijo Arthur está con ustedes y comunicándose de alguna manera. Un poco para dar el contexto de por qué pregunta esto Cintia, es porque Nick Cave y Susie, su esposa, perdieron a su hijo Arthur en 2016, cuando él estaba escribiendo su último disco. Y bueno, le responde: querida Cintia, es una pregunta muy bonita y te agradezco que la hayas preguntado. Me parece que si amamos, nos dolemos. Ese es el trato, ese es el pacto. El dolor y el amor están siempre entrelazados. La pena es el terrible recordatorio de las profundidades de nuestro amor, y como el amor, el duelo no es negociable. Hay una inmensidad en el duelo que abruma a nuestro minúsculo yo. Somos diminutos y temblorosos grupos de átomos subsumidos dentro de la impresionante presencia de la pena. Ocupa el centro de nuestro ser y se extiende a través de nuestros dedos hasta los límites del universo. Dentro de ese giro arremolinado existen toda clase de locuras, fantasmas y espíritus y visitas en sueños y todo lo demás que nosotros, en nuestra angustia, hagamos existir. Estos son los regalos preciosos que son tan válidos y tan reales como necesitamos que sean. Son las guías espirituales que nos sacan de la oscuridad. Siento la presencia de mi hijo por todas partes, pero puede que no esté ahí. Lo oigo hablar conmigo, ser mi padre, guiarme, aunque puede que no esté allí. Él visita a Susie mientras duerme regularmente. Le habla, le consuela, pero puede que no esté ahí. El terrible dolor sigue a los fantasmas brillantes en su despertar. Los espíritus son ideas, esencialmente. Son nuestras asombradas imaginaciones que vuelven a despertar después de la calamidad. Como las ideas, estos espíritus hablan de posibilidad. Sigan sus ideas, porque al otro lado de la idea está el cambio, el crecimiento y la redención. Crea tus espíritus, llámalos, hágalos vivir, habla con ellos. Son sus manos imposibles y fantasmales las que nos traen de vuelta al mundo del que fuimos expulsados, mejor, ahora e inimaginablemente cambiados. Con amor, Nick. Lo que me encanta de esta carta que le escribe a Cintia,
bueno, la respuesta que le da es que está invitándola a que crea sus propios rituales. Y por eso la quería leer con este punto de autonomía del ritual, ¿no? A lo que nos referimos en el hogar sobre autonomía del ritual es a que podamos todos crear una forma de atravesar por el duelo que nos ayude a entender la muerte, que nos ayude a procesar, que nos ayude a, lo que dice Nick, a cambiar y a transformarnos a través de un suceso como ese. Y puede ser cualquier cosa, ¿no? Como dice Nick, pueden ser locuras, pueden ser sueños, pueden ser incluso la religión, pero no necesariamente, ¿no? Sí, que el duelo pueda ser un acto creativo también, y eso nos gustaría mucho, por ejemplo, que se trabajara en los talleres o que la gente pudiera ir a investigar en nuestra biblioteca con muchos libros y una sección para niños también. Nos gustaría que a través de esa investigación las personas pudieran ir creando su propio ritual. Sí, entonces cuando tengamos gente que se vaya a decir yo quiero que me entierren en este panteón, nos diga también aquí está el ritual que quiero realizar, ¿no? Que sea un proceso también que vas creando en la vida, ¿no? Ir leyendo, ir investigando, ir buscando rituales de otras partes del mundo, rituales originarios de México, que nos hagan sentido a nosotros, ¿no? Y que también sean ese vehículo de reflexión y que también sean ese vehículo de cambio para los que vienen, a los que van a sufrir ese duelo también, que sea una posibilidad de crecer. Hola. Bueno, también quería añadir algo, y mandar saludos porque esto tiene que ver con todo, a dos amigas que me acaban de escribir y que están escuchándonos, que son Shilo y Ana Andrade. Hola, las quiero mucho. Y ellas me hicieron una pregunta ahorita vía WhatsApp, que es, ¿qué es un ritual? ¿No? O sea, como que estamos entendiendo por ritual, lo cual es súper extenso, pero, o sea, escuchando lo que Eli leyó sobre Nick, o sea, como esta parte de cómo los vivos de alguna forma mantienen vivos a los muertos, ¿no? O sea, como a través de esa energía, a través de la memoria, ¿no? Que es bien importante, y yo diría que a través del ritual, ¿no? O sea, contestando la pregunta de estas dos amigas, pues el ritual para mí sería darle vida y memoria a nuestros muertos. Por eso mismo es necesario que sea también un acto de autonomía, ¿no? Porque tiene que ser algo que sea totalmente significativo para los que lo están realizando, no como tal vez se ha viciado en nuestra sociedad, que los rituales ya no son eso, ¿no? Sino son como una obligación, como una imposición más, sí. ¿no? No sé qué opinan ustedes. A veces en algunos casos pueden ser una carga también, ¿no? Pueden ser cosas que incluso te lastima hacerlas para algunas personas que no necesariamente crecieron con la religión católica, ¿no? Por ejemplo. O no, también pueden ser como parte del proceso. Pienso un poco en el novenario, ¿no? Uh-huh. Que a mí se me hace que es una cosa no tanto católica, sino como pagana hasta cierto punto, como esta cosa de son 9 días en los cuales vas regresando a la tierra, ¿no? Y hay como toda esta cosa, o sea, ¿a qué nos referimos por ritual? Sí. Creo que es cómo vamos haciendo simbólicamente procesos para entender la muerte y procesarla, ¿no? Creo que sí, además no estamos diciendo abajo a la religión, no, pero empecemos porque en la mayoría de las salas velatorias, al menos las que yo he visto, siempre hay una cruz. Hay una imposición de la cruz. Eso es una imposición. Uh-huh. Y muchas veces una es generalización, como asumir, ¿no? No, ya. Asumir, sí, exacto, asumir que todos van a necesitar o que quieren esa cruz ahí. Y es muy difícil muchas veces decirles, oigan, yo no quiero esa cruz aquí. Yo he visto en varios casos que pues como que les saca de onda o no les gusta que la quites o no se puede quitar, está incorporada en la pared, incrustada, ¿no? Como en nuestras vidas, la religión. Como en nuestras venas, el catolicismo. Lo tenemos ahí, tantas con la culpa y todo eso. Bueno, y creo que un poco también a qué nos referimos por ritual, a lo mejor específicamente al funeral, ¿no? Un poco creo que de eso estamos hablando. ¿Qué se hace en un funeral? ¿Por qué hacerlo de cierta manera?
Y un poco también leí este texto porque cuando murió mi papá fue así como, pues yo no crecí en la religión católica, entonces es como, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y te encuentras en un punto donde tal vez no tenías eso preparado, la persona no lo tenía preparado, pero tenía este texto y fue como, me hacía sentido leerlo, ¿no? Entonces también por eso se los traje y lo compartí. Porque a mí me dio este texto ese ritual que yo necesitaba y que compartí con la gente y espero que les haya gustado, ¿no? A mis familiares. Entonces, sí, yo siento que también el ritual tiene que venir desde qué hacemos con el cuerpo y desde cómo nos aproximamos. Entonces, bueno, creo que debería yo contar esto de forma más larga en otro programa, pero cuando aprendí a preparar cuerpos en Berlín, pensé mucho en cómo es esa poca cercanía que tenemos aquí. O sea, aquí ni siquiera la gente se atreve a tocar el cuerpo. O bueno, sí, en algunos lugares, o no. O está este mito de que un cuerpo muerto te va a generar muerte, te va a enfermar. Y entonces, sí, ni siquiera se piensa que tú puedas involucrarte y que tú puedas, hablando de nuestra sociedad, ¿no? de nuestro nivel social, de nuestra comunidad, no se piensa que tú puedas encargarte, sino que se encarga la funeraria, y se encarga, y muchas veces el embalsamador, ellos son los que lo tocan, y ellos son los que, y yo creo que parte del ritual y de procesar la muerte tiene mucho que ver con esta parte corpórea, de tocar la muerte, y de sentirla, y de besar a tu muerto, y de saber qué se siente eso. Sí, también un poco por ejemplo, en la parte de las salas funerarias, contrapuesto a cuando haces un funeral en casa, ¿no? También creo que va dentro de esas discusiones que nos interesa tener en el hogar y en el centro cultural. Sí. Es decir, que no es lo mismo llevar a cabo tu ritual en una funeraria con cierta como estética y todas estas salas ecuménicas y así, a estar en tu casa, ¿no? Y también cuando yo estaba hablando con mi terapeuta sobre estos temas, me dijo como, bueno, es muy fuerte y es muy importante cuando ves salir al muerto de su casa. O sea, es un símbolo que tienes que ver, o sea, y que es bueno que atravieses por ahí, ¿no? Porque tiene una lógica de cómo estás viendo que ya no está ahí, ¿no? Claro. Sí. Pues como parte del sueño ya dijimos que nos encantaría, bueno, entonces está el panteón que se llama la Tierra de los Cuerpos. Ya tenemos de hecho una imagen y todo. Y en el centro queremos que esté la funeraria que se llama El Hogar, que también es un espacio cultural. ¿Por qué el hogar? ¿Por qué El Hogar? Buena pregunta. ¿Tú quieres explicarlo? Bueno, la idea viene un poco como del lugar donde se cocina, ¿no? Como donde está el fuego, ¿no? La palabra, el origen de la palabra viene del hogar, de la hoguera, que era lo que concentraba la familia en las casas antiguas. Y entonces, de hecho, también, creo que debe tener traducción en cada idioma, una palabra específica, porque sí era un lugar muy importante que representaba la comunión de todos los integrantes de la familia y que siempre estaba concentrado, como era el fuego, era donde se cocinaba y era donde todos se calentaban. Que de alguna forma tiene sentido que en un espacio pues como de este tipo, en el que se busca la autonomía, el centro sea como un lugar de habitación, ¿no? Que los panteones, pues bueno, aquí hay de todo, ¿no? Los panteones, ¿no? Pero las salas funerarias, las criptas, como son espacios tan de paso, ¿no? Como lugares en donde no hay donde acurrucarse, ¿no? No hay donde comer, no hay donde... O profanas la tumba y te sientas ahí. Y el espacio de oración, ¿no? Porque muchas veces son lugares fríos, únicamente para el recogimiento, ¿no? Pero que hay de todo lo demás, ¿no? Que pueda abrir a un cambio en la experiencia, ¿no? De vivir las cosas distinto, ¿no? Haciendo cosas, ¿no? Bueno, yo lo pienso así, ¿no? Creo que, claro, llorar, el recogimiento puede, pues sí, o sea, es muy necesario, pero no sé, yo
yo pienso esta imagen como fantasiosa de el panteón como un espacio de acción, ¿no? O sea, como esta idea de que es un terreno, en el centro hay un espacio de entrecruce, de donde se puedan hacer lo que la gente quiera hacer, ¿no? Y el suelo en donde se dispondrá de los cuerpos, ¿no? Sí. De una forma directa, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿no? Sí, que funcione, bueno, que sea de compostaje, pero también cuando empezamos a concretar más la idea de que fuera un cementerio de compostaje, lo mezclamos con un proyecto que tuvimos también sobre comida, que ya después creo que hablaremos de eso, en donde relacionamos el ciclo de vida entero. Entonces primero dijimos qué bonito sería poder comer del cuerpo de nuestros muertos, o sea, que de la composta plantemos plantas comestibles y que de ahí podamos comer todos. Eso nos ilusiona también. Pues es todo un símbolo, ¿no? Sí. de herencia. Y de pensar la muerte como transformación. Bueno, sí, yo lo veo así. Sí, sí. Sí, y también de lo que decíamos la vez pasada, de que los vivos dejan espacio a los muertos, y entonces o sea, alimentarnos de ellos se me hace también súper valioso. Y porque, bueno, de hecho hay otras culturas en las que sí hay, por ejemplo, hay comunidades, creo que es una comunidad amazónica, en la que es tan importante consumir todo lo que fue la persona, que tienen que comerse el cuerpo y tienen que deshacerse de sus cosas para que la persona pueda continuar en la muerte, digamos, a través de los demás. Me gustaría, es que tenemos muchas escuchas, porque pues me están escribiendo y justo, bueno, quiero saludar a Luis Daniel, que nos está escuchando y me escribió para contarme que cuando su abuelo murió, su abuelo era ateo y su hijo, que es el papá de Luisa, nunca pudo tener una urna sin algún símbolo religioso, o sea, no la encontró, ¿no? Y me cuenta que también su perro en su urna tiene símbolos religiosos, lo cual es muy fuerte, ¿no? Entonces quería compartir esa anécdota. Y igual tenemos como otra pregunta que me pareció bien interesante y que creo que podemos como tomarle tantito tiempo, que es de Majo. Gracias por escucharnos, Majo. Y nos dice que qué pensamos sobre el tratamiento del cuerpo y en general de todo el ritual en casos de violencia. Ahí, ¿qué opinan? Bueno, por ejemplo, sí, en general somos ecologistas, o lo intentamos, ¿no? Pero en el caso de violencia y en el caso en el que el cuerpo queda desfigurado, o sea, como somos ecologistas, estamos en contra en general del embalsamado innecesario. Ahora, sí, como protocolario, porque lo que pasa generalmente es que se embalsama el cuerpo de faul. Y nadie ni siquiera te lo menciona, o en algunas páginas sí está, de las funerarias, pero tomar esas decisiones también es muy difícil. Mucha gente ni siquiera sabe que se embalsaman a los cuerpos, y que es lo normal. Y de hecho, en muchos paquetes viene integrado, entonces ni siquiera te dan la opción de elegirlo, ¿no? O sea, ni siquiera es algo que yo antes de platicar, o sea, de estar en el colectivo, pues nunca había pensado ni siquiera si era algo opcional, ¿no? Sí. Algo que puedas decidir. Y de hecho en muchas funerarias seguro ni siquiera te lo ponen como opcional, pero lo que pasa con el embalsamado es que es muy tóxico y entonces por supuesto que va completamente en contra de nuestra idea de reintegrarnos y además la parte ética también de que nuestro cuerpo regresa y nutre la tierra, porque llevamos toda nuestra vida viviendo de la tierra y comiendo los animales que viven ahí, ¿no? Entonces también yo sí lo que quiero es que mi cuerpo se lo coman los animales de la tierra o la tierra en sí, ¿no? De esa forma, o animales salvajes también. O sea, yo he comido carne, entonces también tenemos un conflicto también con nuestro no vegetarianismo, que también podemos abordarlo en tantos temas que de ética, y lo más ético, de hecho, digamos, sí, lo más ético sería que cuando nosotros moramos,
podamos darle nuestro cuerpo a los animales para que ellos lo coman, como nosotros los hemos comido. Ujú. Pero Y pues bueno, es un justo tema a discutir. yo diría que como en el caso de violencia, o sea, si el cuerpo está violentado y afectado como en ese sentido, pues, o sea, creo que con más razón pensaría como en esos casos, en justo que es necesario que exista una sensibilización como por parte de la institución funeraria, sobre todo en esos casos, ¿no? Porque creo que también parte de por lo que nosotras creemos en la autonomía y en la libertad de morir, tal cual, es porque también sentimos que es un terreno de mucha frialdad, ¿no? O sea, como está tan institucionalizado que ya es así como de, bueno, aquí tienes tu paquete. Paquete 1, paquete 2, paquete 3, ¿no? Y la familia tiene que tomar decisiones así cuando se acaba de morir su ser querido y si fue en un caso de violencia, pues es todavía más intenso, ¿no? Entonces... No, además hay otra cosa. Cuando es caso de violencia, sí se embalsama, pero no te dejan cremar, porque creo que se queda abierto 1 año el expediente, si es que surge algo nuevo en la investigación. Pero, bueno, también respondiendo a la pregunta, a ver, yo creo que sí hay casos en los que lo que hace el embalsamado es reconstruir el cuerpo, ¿no? Entonces sí sí entiendo que tenga sentido poder ver a tu familiar, pues no desfigurado, ¿no? Sino sí poderlo ver. Pero les voy a contar una anécdota de cuando aprendí en la funeraria Memento Bestattungen. Ya les diré que me escuchen a ver si la que habla español. Nos tocó un caso de una persona que tenía la cabeza abierta porque se tiró, se suicidó. Y entonces, cuando llegó el momento de ver qué hacíamos, ahí no se hace para nada embalsamado, solo es con jaboncito y ya, y como se pueda. Y entonces, lo que pasó fue que sí se le estaba saliendo parte del cerebro, y había que resolver eso para que la familia pudiera verla. Y entonces tenía uno de los ojos se le había hundido. Entonces lo que hizo el que dirige la funeraria fue tratar de contenerlo, que a mí ahí justo me llamó mucho la atención, porque ellos lo que dijeron es que era súper importante meter todo lo que se pudiera adentro de la cabeza. O sea, para ellos es inconcebible sacar el pedazo que se está saliendo de cerebro y tirarlo en una bolsa. Y por eso el embalsamado se les hace barbárico. O sea, yo les dije que eso era lo normal en México, no me creían. ¿En serio? Sí, porque se les hace... ¿Cómo vas a drenar la sangre del cuerpo y tirarla al desagüe? Eso se les hace... No lo pueden creer. Y justo ahí fue cuando me di cuenta de que estaban haciendo todo lo posible por meter el cerebro que estaba afuera. ¿No? Exacto, por reintegrarlo. Y todo tratando, o sea... como otra idea del cuerpo, como tú decías. Totalmente, otra forma de acercarse, de tratarlo y de valorarlo, ¿no? Muy impresionante. Porque lo que tuvo que hacer él fue ponerle primero un tapabocas de oreja a oreja para contenerle, y luego fue con Egapac, con este plástico que es para envolver comida, y luego con otra manta, y al final terminamos haciéndole como un turbante, y de hecho una del equipo le sacó un pedazo de pelo como para que, o sea, le dejamos descubierto el ojo, que se veía bien, que quedaba medio abierto de todas formas, y un poquito de pelo para que al menos se pudiera ver esa parte de la cara. Y también lo que me gustó mucho es que se enfatizaba mucho en que las manos estuvieran limpias, porque lo que hacen los familiares cuando llegan y ven al cuerpo de su familiar es agarrarle la mano para despedirse, ¿no? Entonces que al menos se pueda ver una parte de la cara y al menos que se pueda tomar la mano y se le pueda dar un beso, ¿no? Pero bueno, ese caso fue el más extremo que vi y se resolvió muy bien de esa forma. Y sí, no era... Quedó bien, pues se veía muy presentable. Entonces, no sé, me imagino que debe haber casos de violencia en los que sí, no hay de otra más que embalsamar, y que me parece justificable. Uh-huh. Pero hay otros como este que yo presencié que se pueden resolver de esa forma y funciona igual. Ok. Muy bien. Pues, ¿quieren seguir con...? Queremos ir a otra lectura. ¿A otra lectura? Sí, tú Muy quieres leer.
¿no? Pues si quieres, Ay, el vamos tú, siguiente Loli. punto. Bueno. No. Disculpen. Quiero leer el de miedo a Ah. la eternidad. Ok. Léelo tú. El de miedo a la eternidad, de Clarice Lispector, lo pensamos en relación con uno de los ejes centrales, que es tratar de responder a la idea de permanencia. Bueno, este se llama Miedo a la eternidad de Clarice Lispector. Y dice: cuando era pequeña todavía no había probado los chicles y en Recife se hablaba poco de ellos. ¿De qué tipo de caramelo se trataba? El dinero que tenía no alcanzaba para comprarlos y con esa misma cantidad podría conseguir un montón de dulces. Finalmente, mi hermana reunió el dinero y los compró y al salir hacia la escuela me explicó: ten cuidado de no perderlo porque este caramelo nunca se acaba, dura toda la vida. Yo estaba atónita. Había sido transportada al reino de las historias de príncipes y de hadas. Cogí el pequeño chicle rosa que representaba el elixir del largo placer. Lo examiné, casi no podía creer en el milagro, y con delicadeza acabé por metérmelo en la boca. ¿Y ahora qué hago?, pregunté, para no equivocarme en el ritual que seguramente había. Chupa para ir notando el azúcar y cuando se acabe empiezas a masticarlo. Y entonces sigues masticando toda la vida, a no ser que lo pierdas, y ya he perdido varios. Perder la eternidad, nunca. El azúcar del chicle era bueno, pero no muy bueno. En cierto momento se acabó el azúcar. ¿Y ahora qué? Ahora mastica para siempre. Me asusté, no sabría decir por qué. Masticaba y masticaba aquella cosa pegajosa que no sabía nada. Me sentí decepcionada. No me gustaba el sabor y la ventaja de que fuese eterno. Me daba miedo. No quise confesar que no estaba a la altura de la eternidad, que me producía angustia. No aguanté más y al cruzar el portón de la escuela me las arreglé para que el chicle se cayera. Mira qué me ha pasado, dije con fingido asombro y fingida tristeza. Ya te dije, repitió mi hermana, que no se acaban nunca, pero a veces los perdemos. Hasta de noche podemos ir masticando, pero para no tragárselo durante el sueño hay que pegarlo a la cama. No te pongas triste, un día te daré otro y ese no lo perderás. Yo estaba avergonzada ante la bondad de mi hermana, avergonzada de la mentira que le había soltado, pero aliviada sin el peso de la eternidad sobre mí. Qué mal que tú y Clarice Lispector no se conocieron de chiquitos después de que tú saliste de la iglesia con ese terror. ¿De misa? Sí. Habrían sido muy buenos amigos, ¿no? Puede ser. Hubiéramos tenido mucho de qué hablar o de mucho de qué quejarnos. Así tuve a una gran cómplice en la infancia, a Brenda Wagner, con la que nos reíamos mucho de los grupos de nuestros papás místicos y serios, de la seriedad, de la parsimonia fingida, que es muy dura, ¿no? O sea, creo que es lo más duro de la religión, la parsimonia fingida. Pues sí, no sé pero si... bueno, ese es otro tema. Pues, pero tal vez es el mismo tema que no permite mucho la demostración de dolor, ¿no? En público. No sé. No te sé decir. No te sé decir. A mí, este fragmento, cuento de Clarice, es muy interesante porque justo también nosotras queremos destinar un programa a la eternidad, porque siento que es como, bueno, yo siempre lo he pensado como esta frase de cuidado con lo que deseas, porque se puede hacer realidad, porque todas y todos en algún momento hemos deseado ser eternos, ¿no? Seguramente, o sea, como en algún momento la muerte nos asusta porque entonces se va a acabar la vida, pero también nos asusta la eternidad porque qué miedo vivir para siempre, ¿no? Y, o sea, mi referencia de eso, que ya lo he comentado creo mucho con el colectivo, es Nosferatu, que es una gran película, bueno, y una gran historia de un vampiro que en realidad está enfermo de eternidad, ¿no? O sea, que su única cura es el amor verdadero.
y cuando por fin se enamora se hace mortal, ¿no? Entonces, como esta idea de que en realidad pues abracemos la muerte porque lo eterno sería también terrorífico, ¿no? Aunque no estoy segura si sí se hace mortal. Creo, según yo, en la película... ¿O se muere? No, en la película sí se Isabella mortal, ¿no? Gianni, que no me acuerdo su nombre en la película, se sacrifica por el bien de la humanidad, porque Nosferatu ya convirtió a su prometido en vampiro también. Y ella sabe que como el amor verdadero lo llama a él y él muere por estar con ella, muere. Ja. Morir en vida. Ja. Sí. Entonces ella lo atrae para que él la esté chupando cuando llega la luz. O sea, ella se sacrifica su vida para que llegue la luz y lo queme. Y él pueda morir. Y él pueda morir. Yo creo que también un poco él sabe que eso va a pasar, sí, es como medio pero por complicidad, amor. Claro, sí. Es hermosa esa película. Ay, sí. Es muy linda. Pero pues eso. Pues tenemos otra pregunta Muy de bien. Dani Martínez, que nos está escuchando. Dani, gracias. Que nos pregunta, ¿conocen o se han involucrado con alguna otra cultura de México que realice otro tipo de procedimiento del cuerpo y que bajo ojos citadinos puede ser más ecológico? Pues de hecho, en México sabemos que existe el término, el decir petatearse, ¿no? Y bueno, eso viene de los cuerpos que se envuelven en petates que sí funcionan, o sea que eso sí sigue sucediendo en el país. Lo que pasa es que nosotros somos de aquí, entonces, pues ese es nuestro defecto, digamos. Hoy, bueno, por eso estamos tratando de hacer esto en esta nuestra comunidad. Pero sí, de hecho hay muchos lugares en los que ni siquiera se piensa en embalsamar, pues porque no hay recursos tampoco y porque tal vez ni siquiera hay alguien que embalsame ahí. No sabemos todavía, o sea, no hemos llegado a ese nivel de investigación. Pero nos encantaría también, si ustedes, radioescuchas, tienen información al respecto más puntual, pues nos encantaría que nos la compartieran, porque no es algo que se esté, pues que no es una investigación que esté tan a la mano, y es mucho de ir y preguntar y que te digan y que se abran contigo y saber si se hizo o no, y muchas veces los familiares ni se acuerdan. No sé, como que yo muchas veces a la gente le pregunto que si embalsamaron a su familiar o no, y dicen, no, pues quién sabe, ya ni me acuerdo cómo pasó. Porque todo se hace en emergencia, ¿no? Sí, y en dolor. Sí. Pero justamente nuestros próximos programas van de eso, en principio. Sí, de la investigación que tenemos y que hemos podido realizar hasta ahora. Les recordamos que pueden seguirnos haciendo preguntas a través del Instagram o del Facebook también. Es el .hogar.colectivo en los dos lugares. Síganos. ¿Y quieres continuar, Lalianje? Pues sí. Después del... A ver, sí. Pues yo también traje un libro para niños que habla sobre la muerte, que de hecho hago mi colección sobre libros de la muerte, pero también intento hacer la colección de cuentos para niños, porque en nuestro sueño hay una biblioteca, y en esa biblioteca hay una sección especial para niños y para poder hablar con ellos sobre la muerte. Y en nuestros talleres hay también talleres especiales para niños, porque creemos en la no infantilización de la infancia, fervientemente, y la no infantilización en general, porque creemos que con los niños se puede hablar de una forma mucho más franca, y de hecho debe haber muchos casos en los que no sé, es necesario, pero yo creo que se debe poder permitirles el contacto con la muerte y no esconderles el hecho de que alguien murió. Si tienen alguna anécdota, también nos pueden compartir. Entonces les voy a leer este hermoso cuento que se llama El tiempo de mi casa, con texto e ilustraciones de Samuel Castaño Mesa. En mi casa había un reloj de cuerda que sonaba varias veces al día.
Su sonido controlaba todas las actividades y tiempos de la familia. Mi abuelo nunca se olvidaba de darle cuerda. Para hacerlo, usaba una pequeña llave. En las noches más silenciosas se podía escuchar el tic-tac del reloj, que inundaba toda la casa, acompasando los ronquidos del abuelo. Pero mi abuelo un día se murió. La mañana después del entierro, todos nos despertamos a horas diferentes. Pepa, la gata, despertó 4 días después. Así fue que empezaron a pasar, o más bien dejaron de pasar cosas. La sopa no hervía, la ropa no se secaba, las plantas no crecían, los aguacates no maduraban, las flores no se marchitaban. El hijo de mi tía no nacía. El tiempo de la casa parecía detenido. Yo me pasaba los días rondando la habitación de mi abuelo. Esculcaba sus cajones y me ponía su ropa. Hasta que una de esas tardes, en un bolsillo de su chaqueta, encontré la llave del reloj. Así que decidí darle cuerda. Y luego de muchas vueltas pude oír de nuevo su tic-tac. Entonces escuché un gemido. El hijo de mi tía venía en camino. Fin. Es muy bonito, ¿no? ¿Por qué te pareció importante compartirlo? Pues creo que es un muy buen ejemplo de cómo comenzar a abrir el tema de hablar de la muerte con los niños. Tiene unas ilustraciones preciosas que también ayuda mucho con los niños. Y al final viene la llavecita. Para que hermoso este libro, sí, es tienen que precioso. conseguirlo. Es precioso. Y sí, creo que pues presenta de una forma muy sensible esa sensación de que se detiene el tiempo, de que también es muy tremendo que a pesar de que se detuvo el tiempo y de que queda detenido de cierta forma, la vida continúa, ¿no? Entonces ahí es el niño que está en duelo, que él mismo hace que el tiempo continúe. Que el Otra reloj vez. vuelva Sí, que la vida a caminar. siga. Y que seguramente de todas formas es con mucho dolor, ¿no? Y también, o sea, justo en esto de el duelo, creo que es como decir, también permítete detener el tiempo para tu duelo y luego deja que el tiempo siga caminando, ¿no? Como permitirnos ese dolor y ese pausar el mundo y el tiempo también es muy válido. Que no es el tiempo ordinario, ¿no? Sí. Esos episodios. Sí, se convierte en otro tiempo. Y también a mí me parece como bien importante este proyecto, bueno, nuestro proyecto pues, desde pensar que también queremos hacer una pequeña transformación en la cultura de la muerte, ¿no? Yo también lo veo así. O grande. O enorme. Pero para eso, o sea, yo también creo que desde que somos niñas, pues la muerte no es algo que se hable así, ¿no? O sea, y que justo hay pocos libros sobre eso. Cuando eres niño, más bien lees otras cosas. Yo conozco mucha gente que siendo niño, ¿no? O sea, que es niño actual o que fue niño, que cuando perdieron a alguien muy cercano o querido, no los dejaron ir a su funeral porque los niños no van a los funerales, ¿no? Así como diciendo, tú no puedes manejar esto. Los adultos sí, pero los niños no, ¿no? Entonces, como que desde ahí, en la formación, ¿no? Y nuestro desarrollo, pues no pensamos la muerte como algo que es parte de la vida, sino como una cosa más lúgubre y oscura y de lo que no se habla. Entonces también como que quería aprovechar para mencionar que es bien importante eso también, como entrarle al tema de la educación. Sí, pasa además también con todos los temas tabús, o sea, tampoco se habla de sexo con los niños, Claro. ¿no? Y bueno, el sexo y la muerte también están muy relacionados, tal vez después ya toquemos debemos tener un programa especial sobre sexo y muerte, o varios. Con que no se habla sobre sexo y muertos, todo bien. Sí, no O estamos. bueno, sí. O bueno. O bueno, sí. ¿Qué tan abiertas son? Bueno, no. ¿Qué tan abiertas somos?
Bueno, Pues sí, trajimos otro texto que se llama Soy Vertical, de Silvia Plath, que de hecho leímos en una de nuestras acciones como parte del colectivo, y que relacionamos con este eje de compostaje y de ciclo de vida. Entonces, Marifer lo va a leer. soy vertical, pero preferiría ser horizontal. No soy un árbol con raíces en el suelo, que sorba minerales y amor maternal, para que al llegar marzo sus hojas resplandezcan. Ni encarno la belleza de un jardín, que atraiga exclamaciones y mueva a que lo pinten, sin saber que muy pronto sus pétalos caerán. Comparado conmigo, es inmortal el árbol, y una corola no muy alta, pero más sorprendente, y de uno anhelo la longevidad y de la otra la audacia. Esta noche, a la luz infinitesimal de las estrellas, las flores y los árboles han estado esparciendo su refrescante aroma. Yo camino entre ellos, pero ninguno se da cuenta. A veces pienso en eso cuando duermo. Tengo que parecérmeles lo más posible, pensamientos que se han ido empañando. Yo, que estoy acostada, lo siento como algo natural. Así es que el cielo y yo tenemos nuestras charlas, y he de ser útil cuando yazca al fin. Por una vez, entonces, me tocarán los árboles y tendrán tiempo para mí las flores. Que de hecho me acordé que cuando lo hicimos en la acción le pedimos a todos que se acostaran. Entonces estábamos todos acostados leyendo este texto. Lo hubiéramos dicho antes. Pero bueno, si lo quieren ver, está en internet también, lo pueden encontrar fácilmente. Y intenten leerlo acostados, no sé. Sienten algo. Y que creo que habla mucho con la relación que tenemos con la naturaleza, ¿no? Evidentemente. O sea, como creo que lo que Silvia decía era que el mayor encuentro con la naturaleza va a ser cuando muera, ¿no? Cuando yazca ahí acostada, ¿no? Y que cuando hablas con las estrellas es cuando estás acostada viéndolas. Pero pues quizás en su soy vertical, pero no soy un árbol, ¿no? No sé. Me parece muy, muy bello este poema de Silvia Plath. Tenemos otro texto que pensamos que será mejor para otro tema, pero también trajimos uno un poco más largo. Que no es... Podemos leer el principio, ¿no? Sí, podemos leer el principio y ver hasta dónde llegamos, porque ya casi son las 9, aunque hoy podemos aprovechar que tenemos más tiempo. Es el texto que escribió una amiga muy querida que se llama Anaid Sendejas, y lo escribió sobre la muerte de su mamá. Es muy buen texto, Anaid, deberías dedicarte a escribir porque escribes muy bien. Y nos gustaría compartirlo, creemos que merece ser conocido. Entonces comienzo yo y nos turnamos. Se llama Crónica de una muerte no anunciada. Pensé que te tenía que contar cómo moriste, porque nunca supe si te diste cuenta. El día de tu muerte comenzó con muchos planes de vida cotidiana para hacer que lo cotidiano no fuera el cáncer que acompañaba a mi padre. Así me esperaba un desayuno, llevar a mi perro para un baño y corte en Petco, visitas a la tintorería, el banco y el súper, para llegar a cerrar el día con varios capítulos de mi pasión adquirida en esa época, series con vampiros como protagonistas. Mis ilusiones del día no duraron mucho. Terminando el desayuno me llamaste. Tenías esa voz que mi hermano y yo decidimos llamar de ardilla, pero que más bien correspondería a la voz que tendría cualquier perro cuando se le descubre haciendo algo muy malo y está profundamente avergonzado. Una voz tan lastimera que anula toda empatía. Una voz llena de todos los errores cometidos. Una voz llena de miedos y temblores. La verdad es que tu voz también sonaba entrecortada y agitada. Pensé que tenías un ataque de ansiedad y no pude decidir si habías estado tomando o si ya contabas con demasiadas benzodiazepinas en la sangre. El mensaje era corto. Tus tías me van a llevar al doctor. Dicen que no me veo bien. Desde el momento en el que deslicé mi dedo para recibir la llamada, ya me encontraba irritada. El día que apenas empezaba, mis planes de mundo cotidiano. Todo eso estaba a punto de arruinarse.
si no es que ya estaba arruinado. Te desprecié profundamente. Sí, a ti y a mis tías, las señoras Pájaro, las futuras arpías. En un estado de negación consciente, decidí seguir con mi día, para ver si un milagro me permitía continuar con mis nimiedades. Siendo así, llevé al perro a su baño. Quedó horrible. ¿Qué sucede con los profesionistas del arreglo animal que no pueden entender que las faldas de un schnauzer son espantosas? Por no mencionar insalubres. No había nada más que hacer y metí a Pico, oliendo a vainilla, al asiento trasero del coche. Entonces recibí la segunda llamada. Tu mami está muy malita, hija. Se va a quedar en la clínica 32 en Coapa. Nosotras nos vamos a las 5, así que por favor vente, hijita. No era la primera vez que pensaba que moriría por un aneurisma de furia. 3 mujeres que me doblaban o triplicaban la edad habían decidido meterte a una clínica del IMSS cuando tenía seguro de gastos médicos mayores. 3 mujeres que no tenían voz de preocupación, sino voz de reproche y urgencia de irse, me exigían llevar a relevarlas. 3 mujeres que te conocían 31 años antes que yo habían decidido creer tu miseria impostada. Me enfurecí y fui a resolver la cagada que ya tenían organizada. Recuerdo llamarle a Juan y a Ana Paula para que recibieran a Pico en su casa y para hacer varias llamadas. Le llamé a Héctor, el papá de Dalia y Beto, que investigó el número de tu póliza del seguro. Con los datos anotados en una hoja de papel blanco, entré a la clínica familiar número 32. Las 3 tías me recibieron con bendiciones y miradas nerviosas hacia sus relojes. La verdad es que nadie quería estar ahí. En medio de muchísima pompa y secrecía, como si pasar a verte urgencias fuera toda una travesía de contrabando, entré a verte. Y ahí estabas, sentada en una silla, la mirada desorbitada de miedo o nervios, tu mejor sonrisa, compartiendo la mascarilla de oxígeno con una mujer que yacía postrada en una camilla. Me horroricé. No por tu estado, sino por el de las cosas que me rodeaban. La sala de urgencias tenía cerca de 30 camillas, todas rodeando el mostrador de las enfermeras. No había muchas, solo 5 para todos los que estaban ahí. Olía a mierda, literal. Después de estar sentada contigo un rato y ver que estabas consciente y sí, enferma de las vías respiratorias, vimos cómo la señora de la camilla a tu lado izquierdo pedía que alguien la llevara al baño. Estaba sola. Le dije a una de las enfermeras que yo la podía llevar al baño, que estaba a no más de 3 metros de ella. Me prohibieron llevar a la viejita. Cualquier cosa que le pasara sería mi responsabilidad. Así que con lágrimas en sus ojos la vi cagarse ahí al lado tuyo y entendí por qué olía a mierda todo el lugar. Recordé que oler a cagada implica, forzosamente, la inhalación de partículas de materia fecal y pensé que mi muerte estaba próxima. En 2 semanas desarrollaría un cuadro de hepatitis C y luego un cáncer hepático o algo peor. Te veía a ti compartiendo la mascarilla de oxígeno con la señora de al lado y veía las bacterias que una y otra se intercambiaban, y yo ahí en medio. Te dije que no me tardaría en regresar. Fui a buscar a tus hermanas. Les dije que se quedaran contigo en lo que yo arreglaba tu traslado. Las tías que pululaban afuera me llenaron de bendiciones. Bendita yo que sabía qué hacer en un caso así. Bendito mi padre por haberle seguido pagando un seguro a mi pobre madre. Bendita yo por ser tan fuerte en la adversidad. Y bendito mi aneurisma por no haber estallado ese día en ese lugar. Hablé con el médico encargado y me dijo que necesitaba pedir una ambulancia con servicio de oxígeno. Ingenua yo por pensar que todas las ambulancias de este mundo contaban con él. Pedí una al seguro, una ambulancia de traslado de urgencias que solamente tomaría 3 horas en llegar por mi madre. Valoré llevarte yo sola en mi coche y llegar en 30 minutos a Médica Sur, pero también fueron 3 horas lo que me tomó que te dieran de alta, dejando toda la responsabilidad a mi cargo. En esas 3 horas de recolectar firmas y sentarme a tu lado, a limpiar discretamente la mascarilla de oxígeno con alcohol, de decirte que ya pronto te iba a sacar de ahí, quisiste ir al baño. Fui por una silla de ruedas, te senté en ella y fuimos a buscarte un baño. Te arrastré por pasillos en donde los olores y los panoramas eran cada vez peores. Pensé que encontraríamos un baño que sería, pero the worst toilet of England, el peor excusado de Inglaterra. Referencia de Trainspotting. Sí, exacto. Muy bien, Ana. Y me sorprendí de que estuviera tan limpio y perfumado que pudiera llegar a dar náuseas solo estar ahí. Encerradas las 2 en el baño, te ayudé a sentarte en la taza y bajarte los pantalones y los calzones. Pesabas mucho más de lo que aparentabas. Eras peso muerto o el peso de todos los años de un orgullo insalubre. Acabaste de mear y llegó el momento que ambas temíamos. Necesitabas ayuda para limpiarte. Hice mi mejor cara,
bromas para aligerar la situación. Todo mientras me acercaba a ayudarte con un papel de baño enrollado en la mano. No tenía idea de cómo hacerlo, y todo el tiempo pensaba en los años de insanidad mental que esto me iba a costar. Ese día me regalaste 2 cosas: tu partida y que te limpiaras tú sola. No sé de dónde sacaste el aplomo porque lo que pasaba ahí, en ese baño, no era poca cosa. Eras tú, reconociendo que yo no quería estar ahí. Sé que el resto de mi vida te voy a agradecer ese gesto. Poco después de la escena del baño, llegó la ambulancia. Realmente era una ambulancia cualquiera. Metí a una de tus hermanas ahí y recogí mi coche para alcanzarte en el hospital. Llegué a urgencias con mi papel blanco con tu número de póliza. Te di de alta en lo que te metían a urgencias. Después entré a verte. Estabas ahí, en un cubículo, con 3 enfermeras poniéndote venoclisis y un doctor. Había que subir tus niveles de oxígeno y tu presión. Era una neumonía. Un día en terapia intermedia con antibióticos y probablemente 2 días después estarías fuera como nueva. Perfecto, 2 días puedo sobrevivir aquí. Ya he pasado un mes. 2 días no son nada. Todo va a estar bien. Tus hermanas, llenas de más bendiciones por lo maravilloso que era verte rodeada de enfermeras, se despidieron de ti y prometieron verte al día siguiente. Se despidieron de mí, me dieron más bendiciones por solucionar todo y partieron felices, creo. A esas horas no les tocaría mucho tráfico de regreso. Mientras tanto, yo le llamé a Emiliano, le dije que me trajera una maleta con un cambio de ropa y pijama porque iba a pasar la noche contigo, cuando te subieran a piso. Llegó poco después. De hecho, llegó justo cuando el médico de urgencias me dijo que necesitaba dejarte a solas porque no te podían subir la presión tan rápido como deseaban y era necesario que te pusieran una venoclisis clavicular. Feliz porque eran 20 minutos para irme a fumar. Te dije que te veía en poco tiempo, y mientras me despedía de ti, por un segundo, pensé que tal vez si te ibas a morir, que las cosas no se veían tan bien como me decían los doctores. Pero racionalizando las cosas también era cierto que nadie con un buen nivel de oxigenación se moría por un procedimiento tan nimio como poner una venoclisis clavicular, una cosa tan simple que ni en quirófano tenía que realizarse. Alcancé a Emiliano en la zona de fumadores. Me fumé unos 5 cigarros como mínimo. ¿Y tú? ¿Tú te moriste? Mientras ese güey y yo hablábamos de Kant. Mientras yo decía que la vida de Kant hubiera sido otra de haber conocido el ribotril. Regresé a la sala de urgencias porque ya pensaba que estaba cayendo en el descaro mi ausencia. Nada más llegar, la señorita Anita, encargada de servicios a pacientes, me regañó por no haberte dado correctamente mi número de celular. Me recriminó que estuvo marcándome varias veces sin éxito. Y le pregunté qué pasaba. Me miró con desprecio. Y así lo sentí. Y me metió en un cuarto, el mismo cuarto en donde revisaron... Muy conveniente, pasó una ambulancia. El mismo cuarto en donde revisaron el dedo fracturado de mi hermano meses antes. Me senté a esperar. Llegó una residente como 4 años menor que yo a decirme que habías muerto, que lo sentía mucho. Dije, sí está bien, pero nadie se muere por ponerle una venoclisis clavicular. No era un reclamo, solo era lo que pensaba. Hubo un conato de abrazo, pero mi falta de llanto arruinó el momento para el que seguramente la habían entrenado. Salió como avergonzada y me trajeron al médico encargado para que me llevaran a ver tu cuerpo. Y ahí estabas, desnuda de torso para arriba, las marcas del desfibrilador en los costados, los senos caídos, sangre en la clavícula y los ojos abiertos. Te miré y no había nada en tus ojos. Algo le pasa a los ojos cuando la gente se muere. Por eso hay que cerrarlos, y eso hice. Creo que el médico de urgencias me dijo cosas todo ese tiempo, pero no las recuerdo. Tenían que ver con cómo moriste. Un paro respiratorio y los 20 minutos reglamentarios de reanimación antes de pronunciar tu muerte. No sé cómo ni cuándo terminaron de hablar conmigo ni en qué terminó la conversación. Creo que le dije que estaba bien que estuvieras muerta y que estaba bien que te hubieran intentado salvar. Todo esto lo recuerdo cinematográficamente. Las luces de la sala de urgencias, los sonidos, lo lento que fue mi traslado de tu cuerpo al cuarto en donde me dijeron por primera vez que estabas muerta. Durante ese trayecto de menos de 25 metros me sentí más presente de lo que me podía imaginar. Veía y escuchaba todo. Y no sé por qué tenía una sensación de tranquilidad plena, como cuando sales del mar. Lo que sigue no lo recuerdo con tanta claridad. Te tomó poco tiempo morir, pero te tardaste mucho en ir. Y pasaron muchas cosas en medio. Lo primero que recuerdo fue estar en el cuarto del primer anuncio mortuorio. Los médicos, o la señora Anita,
Algunos de ellos me preguntó si hacía pasar a mi acompañante. Mi falta de llanto exacerbado ante la pérdida de una madre me hacía pensar que no estaba reaccionando a la altura de la situación. Todos los médicos con los abrazos preprogramados y rostros inquisitivos me lo confirmaban. Seguramente querían saber qué tranquilizante me había tomado. Seguramente que mi acompañante tuviera 10 años menos que yo les confirmaba que era un ser profundamente perturbado. Pero no me podía detener a pensar en eso. Realmente mi mente estaba concentrada en una pregunta. ¿Qué mierda hay que hacer cuando se muere la madre? Fuera de la pregunta, mi mente estaba en blanco. Hicieron pasar a Emiliano. Creo que le dije algo así como, mi mamá se murió. Recuerdo una mirada de pánico, un ¿qué? y un ¿cómo? Dichos con ojos desorbitados. Me recuerdo diciendo, está bien, bebé, lo logró, y un ten cuidado con lo que deseas no verbalizado. Después vino la sed, y una urgencia por fumar no uno, sino como 4 cigarros al hilo. No tenía más que necesidades. Seguía sin saber qué hacer. ¿Qué se hace con un cuerpo? ¿Quién lo lleva a algún lugar para que lo entierren o lo cremen o lo vean y lo velen? Fue Emiliano quien me dijo que había que decirle a la gente. Había que tomar el teléfono y llamar a todos. Me preguntó a quién quería avisarle y dije que a mis amigas y a Juan y a Daniel. Yo le hablaría a la familia. Mi primera llamada fue para Raúl. Me contestó y tuvimos una conversación corta. Me aterraba llamarlo porque estaba lejos, en Guerrero Negro, y no podía hacer nada. Me dijo que entendía y que estaba bien. Raúl es el hermano de Anaid, por cierto. Fue todo mucho más calmado de lo que pensaba. Le hice prometer que no haría una estupidez y pedir aventón a un narcotraficante en medio de la península de Baja California. Le dije que ya estabas muerta y que no había mucho más que hacer, más que no morir mientras venía a verte. La segunda llamada fue para mi padre. No me contestó jamás. Le llamé a Mónica. También fue una conversación higiénica. Le expliqué rápidamente lo que había pasado y le dije en dónde estaba y que estaba bien. La tercera llamada fue para Laura. La conversación fue más o menos así. Mi mamá se murió. No seas pendeja. No soy pendeja, se acaba de morir. No chingues, con eso no se juega, hija. No estoy jugando, mi mamá se acaba de morir. Mi mamá está muerta. ¿Pero cómo? Si yo la dejé viva. Pues así como se mueren las personas. Y la conversación habría tenido un tono cómico si después de mi última frase no hubieran llegado los gritos de dolor y el llanto. Después escuché la voz de mi tío Juan, le corroboré la información y le pedí que le avisaran al resto de tus hermanos. Me dijeron que así lo harían y que me veían en el hospital, que los esperara ahí como si de hecho pudiera irme yo a cualquier lado. Después de las llamadas, la necesidad de cigarros se hizo más urgente. Necesitaba salir de la sala de urgencias y fumar sin que nadie me molestara, pero la tarea se veía interrumpida por la señorita Anita, que estaba determinada a no dejarme en paz un solo momento. Al parecer, desde el primer minuto en el que se muere alguien hay que firmar documentos. Tenía ganas de decirle a la señorita Anita que le firmaría hasta un pagaré por mi vida si me dejaba salir a fumar 4 cigarros y tomarme un té chai o una Coca-Cola, pero no lo hice. Me porté medianamente bien y firmé la primera tanda de papeles. Uno era tu certificado de muerte, los demás eran para librar tu cuerpo de la sala de urgencias. Entonces me di cuenta de que tenías que permanecer ahí porque venían tus hermanas y sobrinos a verte. Le pregunté a la señorita Anita si podrían dejarte en algún lugar que no fuera el depósito de muertos. Le dije que ya venían todos en camino, que solo sería un rato. Pero era una mujer determinada, una mujer apegada a las reglas y tuve que decirle que no podía dejar que tus hermanas te vieran así en una bolsa negra en medio de otros muertos en un sótano. Dije que nadie jamás pudiera entender eso. Y todo era ridículo porque ahí estaba yo, diciéndoles que te dejaran en un cuartito que no estuviera en uso, en una camilla, ni siquiera una cama. Y ella, confiada en que me dirían que no, me dijo que si conseguía permiso del jefe de urgencias lo harían. El jefe de urgencias, al que intuyo lleno de una mezcla de asombro y culpa posterior a la mala praxis. Porque ¿quién se muere durante la inserción de una venoclisis clavicular? Me dijo que sí. El sí más fácil de la noche. Y así llegaste a uno de los cuartos más escondidos de la sala de emergencias de Médica Sur. Estabas en una bolsa negra y llena de tapones en todos los orificios. Me aseguré de que te pusieran en ese cuarto y por fin pude salir a fumar mis 4 cigarros. El resto de la noche la pasé firmando documentos y fumando en el área de fumadores. Apenas salí a
Apenas salí comencé a recibir llamadas. El celular es imprescindible cuando muere alguien. Primero le mandé un mensaje a Mariana, era la madrugada, y me respondió: «Ay, Ani, lo siento mucho». Me saqué de pedo, pero dije pues sí, ¿qué más hay que hacer o decir? Después recuerdo hablar con Mariel, estaba en Cuernavaca. Creo que yo sonaba demasiado tranquila para lo que acababa de acontecer, y Mariel me preguntó si de verdad estabas muerta. Le dije que sí y me reí. No sé si pensó que yo estaba loca o en estado de shock en medio del estacionamiento de Médica Sur. Me dijo que iba en camino y me sentí agradecida. La verdad, fuera de mantener tu cuerpo en el cuarto segregado de emergencias, no sabía qué seguía. Además de firmar papeles en donde declaras estar de acuerdo con que la persona muerta está realmente muerta, alguien debería proporcionarte una guía de pasos a seguir. Que por cierto, esa guía la queremos hacer nosotras. La estamos haciendo ya. Ya la estamos haciendo. Llegaron a salvarme literalmente Mariel, Mariana, Daniel, Diego con colitis y todos los Reyes Campos. El papá de Beto y Dalia me ayudó con todas las cosas del seguro, que eran aproximadamente 45 indicaciones sobre dónde firmar y sobre todo dejar de tratar con la señorita Anita. Después llegaron tus hermanas, sus esposos y mis primos. Los llevé al cuarto en donde estabas. Mi papá también llegó y lo vi jodido y frágil, con un abrigo, bufanda y guantes, porque si pesas 54 kilos y te llenas de cáncer pierdes toda capacidad de termorregular. La verdad es que lo vi así, reclinado sobre tu frente para darte un beso, y pensé que no mucho después él estaría así, en una bolsa negra, con gasas en la nariz, y así fue. Todos te llenaron de besos y caricias, te llamaron Lu, mi Lu, y no estuvo mal. Todo fue menos dramático de lo que pensaba. Tal vez para todos tu despedida ya había sido demasiado larga. Llevabas más de 10 años intentándote ir. Hasta la fecha creo que viste la oportunidad y la tomaste. Y está bien, sé que no te gustaba estar viva. Sé que el dolor era demasiado y que nunca se iba. Pero tu muerte resultó en la contradicción de tu paradójica vida, porque naciste para vivir muriendo, y porque hasta ese día había sido la mala hierba que nunca moría. Así llegó la hora del interrogatorio. Tus hermanas no estaban satisfechas con tu muerte, y es que te moriste así, de la nada, cuando todos te augurábamos una agonía terrible y una muerte larga. Decir que te habían hecho una incisión en el hombro y tú habías entrado en un paro cardiopulmonar carecía de sentido. ¿Cómo va a ser? ¿A qué hora se murió? ¿Quién estaba con ella cuando murió? ¿Cómo que estabas fumando? ¿Cómo que tu hermano no está en la ciudad? ¿Por qué no tomó un helicóptero? ¿Qué es Guerrero Negro? ¿Cómo no hay aeropuertos en Guerrero Negro? ¿Cómo se ve que no les importa? Desgraciados, malagradecidos y malditos. Recuerdo un pitido en los oídos. Quedó muy bien. La sangre apelmazada en mi rostro y presión en la cabeza. Un estado de furia absoluta. Unas ganas absurdas de destazarlos con palabras, y más porque no estaba segura de que tuvieran la capacidad de entender lo horribles que eran. Quería recitarles la interminable lista de decisiones imbéciles que habían tomado a lo largo de sus vidas, la saga infinita de narrativas autoindulgentes y victimizadas, carentes de autocrítica, que los habían llevado ese día a sentir el dolor que tenían que sentir para estar diciéndome semejantes estupideces con semejante soltura en ese preciso día. Pero no pasó, porque entre bromas falsas y excusas inventadas, Dalia y Mariel se las arreglaron para llevarme lejos de tus hermanas. Furia absoluta. Afuera todo estaba bien. Para empezar, no me faltaban cigarros, ni Coca-Colas, ni litros de agua Ciel en botellas de 500 mililitros, ni tés chai helados. Por varias horas tuve una escolta de amigos que se aseguraba de que no me faltara nada. De esa noche recuerdo pasar muchas horas afuera, con gente llegando en la madrugada, sentándose a fumar conmigo y a platicar. Hablamos de lo mucho que amo ver las películas de Tom Cruise en domingo, de lo triste que me ponía que la historia de El último samurái no fuera un caso verídico. Pero al final Daniel me contó que de hecho había leído en alguna biografía oscura y perdida que en efecto el guión estaba basado en una historia de la vida real, que obviamente la historia había sido narrada por un ex militar estadounidense que tuvo la fortuna de esconderse detrás de la línea de cerezos en flor y ver en primer plano, desde su escondite, cómo un occidental vestido de samurái ayudaba a morir al líder de la rebelión en medio de un abrazo fraternal. Trastocado por la visión de este profundo encuentro entre dos culturas, había decidido escribir un recuento del momento, la historia de aquel humilde occidental que se encuentra a sí mismo en otra cultura, una cultura que por lo demás se encuentra en la encrucijada entre la tradición y el avance tecnológico. Una historia compleja, complejísima. Fue una verdadera lástima que la señora Anita me interrumpiera varias veces para firmar más papeles. La última parte del hospital
cierra con la llegada de la carroza funeraria. Después de que los Escandón y algunos Cendejas se despidieran de ti en aquel cuarto de la sala de urgencias, se llevaron tu cuerpo a la morgue, que más bien es un depósito de cuerpos en el sótano del hospital. Cuando la funeraria llega a recoger el cuerpo, tienes que ir a verificar que efectivamente se lleven a tu muerto y no a alguno más. Para llegar ahí necesitas una escolta, vas con tu agente funerario y un guardia de seguridad. Este último, que a pesar de tener el peor empleo del mundo, literalmente escoltar a la gente para que vea a sus muertos en bolsas negras apiladas en una suerte de bodega, resultó ser la persona más interesante del staff del hospital. No precisamente porque fuera una persona contacto, porque realmente en el camino a la bodega me contó lo que veía durante esa caminata: gente destrozada, muchas veces en silla de ruedas, sedadas, llantos, gente como yo en silencio, gente como yo que va en silencio y termina desmayándose, gente que va mentando a la madre y golpea a sus muertos. Le dije que por ahora no parecía que me fuera a desmayar, y fue la primera persona del hospital que me dedicó una sonrisa. Cuando llegué, recibí una llamada de Marina. Le conté lo que había pasado y me dio el pésame, y debió de pensar que todo era terriblemente fúnebre porque le dije que estaba esperando verte en una bodega de muertos. Todavía ahí se tardaron un rato moviendo cuerpos y al final te sacaron, te colocaron en una camilla, abrieron la bolsa e identifiqué tu cuerpo. Lucías igual que en el cuarto de urgencias, tapones en la nariz, la piel como una suela, pero ahora en una suela fría. Así te fuiste a la funeraria. Subí al hospital, me esperaban mis amigas y Daniel. Ya eran prácticamente las 5 de la mañana. Me despedí de Daniel y no sé por qué razón les recordó a mis amigas que yo era como una cucaracha porque al parecer siempre sobrevivía a las hecatombes. Dalia, Marel y Mariana me acompañaron a tu casa a buscar qué ropa ponerte para el funeral, o velorio, o como se llame. Te quise vestir de negro porque pensaba que era un color que te gustaba, pero me dijeron que era demasiado fúnebre. Creo que te pusimos un traje sastre gris, una blusa beige, y Dalia te escogió una pulsera con flores de porcelana pintadas junto con unos aretes. También te escogimos unos tacones que no habías usado en por lo menos unos 10 años. Saliendo de tu casa, fuimos a la funeraria. Todo era un frenesí. Yo solo quería dormir. Le dejé tu ropa al agente funerario. Tus hermanas me habían jurado llegar a velarte a las 6. Las esperamos en la sala hasta las 8:45 am. Momento en el que me enfurecí y le dije al agente funerario que ya me iba, que en cuanto llegara cualquier señora llorosa a verte, sirvieran las mesas de café y galletas y que no se me molestara en lo absoluto hasta pasadas las 2 p.m. de ese día. Fuimos a dormir a mi casa. Creo que realmente solo yo me dormí como nunca he dormido. Marel y Dalia fueron a cambiarse a sus casas para ir al velorio más tarde. Mariana se quedó conmigo y desayunamos tarde. Creo que más bien pedimos un sushi y llegamos a las 2 o 3 de la tarde a verte de nuevo. Todos estaban ofendidos porque no tenían a quien ofrecerle pésames y porque tu única hija parecía negarse a permanecer en la horrible sala de la casa funeraria. Tenía unos adornos de tan mal gusto que dolía verlos. Nunca olvidaré los cirios de llamas falsas que enmarcaban tu féretro. Pero es que yo no entiendo por qué hay que estar encerrados en un cuarto lleno de sillones de piel falsa, vestidos de negro y poniendo cara de sufrimiento que más bien uno parece pendejo. Los que no conocen al muerto son los peores, con una cara de solemnidad tan enajenada que uno no puede sentir más que ganas de reír. Si por mí fuera te hubiera velado en tu casa y hasta habría ofrecido a todos caballitos gigantes de tequila cazadores, nada más que por la pura nostalgia. Me obligaron a estar dentro un rato, abrazando a un sinfín de tíos y primos que habré visto 3 o 4 veces en mi vida. Ah, qué caray, cómo es la vida. Pobres niños, nosotros, tus hijos. Y tú, ahí muerta, en una caja. Siendo sincera, te hicieron un terrible arreglo. Parecías un sapito, los ojos y la boca saltones, maquillada como secretaria del gobierno. Pero ya no eras tú, era solo tu cuerpo, así que no era grave y podía pasarse por alto. Lo curioso es que el resto de la concurrencia afirmó que te veías bellísima, como cuando ves a un recién nacido horrible, rojo e hinchado, y le dices a su mamá que está divino, mientras secretamente deseas que ninguno de tus hijos se vea así al nacer. Aún así, creo que en muchos eso es genuino, y eso me gusta a secas, porque es una capacidad de la que carezco. El resto de tu velorio me dediqué a fumar afuera. Fue muchísima gente, fueron muchísimos de nuestros amigos. La mamá de Marel y de Bere se dedicaron a protegerme de tu familia porque lo único que recuerdo con claridad de ese funeral era la prisa por ver llegar a mi hermano para ya poderse ir.
¿A qué hora llega Raulito? Pero si viene, ¿verdad? ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué cosa? ¡Ay, esta ciudad! ¿Por qué está tan lejos? ¿Qué no ven cómo son las cosas? Los que no veían nada eran ellos. Les habían puesto tu cuerpo ahí para que lloraran y se lamentaran cuando estaba establecido. En su lugar todos eran reclamos, que si el café estaba malo, que si la misa era muy tarde, que si no estaba mi hermano. Al final me dieron ganas de poner la misa al mediodía solo para joder. Me preguntaba si a esta gente no le gustaba dormir, tomarse su tiempo y desayunar para luego cremarte y dar por terminado todo, con calma. Al final el muerto está. Los que quedamos somos otros y hay que tratarse con respeto. Al menos eso pienso. Pero no, en todos había una prisa como para dar por terminado el asunto. Como si hubiera que aguantar de pie 2 días en vivo. O levantándose exhaustos de sus asientos de piel, comiendo croissants de mala calidad en la cafetería de la funeraria, deshidratados de llanto, las narices enrojecidas por los pañuelos, todo para sentirse y verse como un héroe o un mártir fúnebre. Al final la muerte está llena de concesiones. Raúl llegó al funeral para convertirse en la estrella de los pésames faltantes. Lo hizo perfecto, como pensé que lo haría. Creo que él también ya llevaba varios años despidiéndose de ti. Y me sentí tranquila de verlo así, y no desarmado. Debo admitir que fue una escena de la que me avergüenzo un poco. Cuando llegó Raúl a verte, me metí a la sala, porque quería ver qué pasaba con él, que no te vio antes. Mi papá lo acompañó al féretro. Lo abrieron, creo, y Raúl y él tocaron el cristal, porque creo que no se podía tocar tu cuerpo. Recuerdo que mi papá lo abrazó por los hombros, y le dijo, «Llora, hijo, llora». Y yo me reí, y estuvo francamente mal. Mi papá me dijo algo hastiado y verdaderamente enojado. Tal vez solo dijo, «Ay, Anaíd», decepcionado. Y no creo que tuviera que ver con que te llorara tu hijo. Más bien, todo el escenario era ridículo. Las casi 30 horas que habían pasado desde tu muerte eran surrealistas. Me sentía en un foro de telenovela de Televisa, donde las lágrimas y las risas están preestablecidas. Raúl se quiso quedar toda la noche contigo y con él se quedaron sus amigos. No sé quién más. Sentí que mi labor estaba terminada por ese día. No con alivio. Me fui a la casa con Olín y Emiliano. Y estuvo bien, porque las pijamadas siempre son reconfortantes. Había decidido no ir a tu misa e hice bien. Para empezar, porque no conozco un solo padre que no sea subnormal y porque en específico este padre los obligó a participar diciendo algunas palabras y la hija de la difunta no se iba a salvar de participar. Además, esta hija tuya que siempre dice cosas incómodas o difíciles de escuchar si uno es, por decirlo así, de mente tradicional. Yo hubiera dicho que me alegraba de tu muerte, que yo te auguraba una mucho peor, llena de dolor físico y mental. Yo hubiera dicho que hace mucho tiempo, cuando mi mamá trabajaba en Imprenta Madero e imprimía Luna Córnea, revista que no me dejaban ver porque tenía fotos con desnudos o cosas que un niño no puede ver, vi alguna vez una foto de un condenado a muerte. Era un close-up de un negro, con una mirada llena de desesperación y dolor que solo volví a ver en ti, y que de alguna manera me hace pensar que eso que llevabas a cuestas ya no era vida. O no era una vida digna. Algo o tú misma, que es lo que me duele pensar, te comió varios años atrás. Así que, si me preguntaban a mí, tu muerte había sido la mejor que podías pedir, o lo mejor que te había pasado en mucho tiempo. La cremación duró menos de lo que pensaba. Tus cenizas pesaban más de lo que me imaginaba. Abrí la urna y estabas dentro de una bolsa de plástico. Pensé en lo poco elegante que era eso, porque meses antes me habían dado las cenizas de Chicha, que también tuvo una pequeña urna y también venía envuelta en plástico. Pensé que el plástico solo aplicaba a los animales, pero después confirmaría que también es para los humanos. No sé si ese mismo día repartí tus cenizas en 2 partes. Le di la mitad a tus hermanas para que estuvieras junto a tu madre, la otra mitad la tengo yo. La verdad es que te tuve en la cajuela, como 3 o 4 días, en lo que compraba unas macetas bonitas y unas plantas para sembrarte. Se me pasaron los días y te metí en el closet, hasta que soñé que me visitabas en forma de fantasma japonés que trepa encima de tu cuerpo mientras duermes. Evidentemente, al día siguiente compré las macetas y las plantas porque era obvio que me pedías una sepultura digna. Ana Paula me ayudó a sembrarte, no porque tus cenizas me provocaran algo indeseable, sino porque pensaba que la tierra podría tener insectos, y eso sí que no lo podría sobrellevar. Al final no encontramos ninguno, y fue algo más bien bonito. Aquí sigues en mi estudio. Varias plantas han muerto, supongo porque resultas demasiado alcalina para la vida, pero desde hace casi 1 año he logrado mantener vivas a 2 suculentas y una orquídea. Creo que ya se acostumbraron a ti.
Hace no mucho soñé que mi hermano me hablaba para decirme que siempre no te habías muerto, que estabas viva. Era un sueño muy angustiante, principalmente porque ya llevaba yo mucho tiempo pensando que estabas muerta y haciendo mi vida a partir de eso. No me daba alegría que vivieras, como que estabas fuera de lugar y ya no sabía acomodarte. Todo eso pensaba mientras iba camino a verte al lugar en donde habías aparecido viva. Cuando te encontraba te veías bien, te veías como esos 2 meses que dejaste de tomar poco antes de morir. Esos son los 2 meses en los que me gusta recordarte. Son los 2 meses en los que te reencontré como madre. Y estuvieron bien. Cuando te vi, me dijiste que sí estabas muerta, que no tenía de qué preocuparme. Solo venías de visita y yo te decía que la muerte te sentaba bien. Y desperté sintiéndome absolutamente tranquila. Pues yo diría que yo solo le daría las gracias a Naid por compartir esto. Y a Raúl. Y a Raúl. Gracias. Y pues me parece increíble el relato, así como que tiene 1000 cosas que nos encantaría platicar, creo. Y creo que ya justo lo que acabamos de explicar, lo poco que empezamos a explicar, Anaid pone el Todo, ejemplo ¿no? tal cual, todo es basado en una historia verídica, como El último samurái. Sí. Pues, ¿tú quieres decir algo? Para terminar, queremos poner solo una canción. Ujú. Y recordarles que estamos aquí cada 15 días, los jueves a las 8 p.m. en radionopal.com, y que también nos sigan en Instagram, somos el.hogar.colectivo. Háganos preguntas sobre lo que vamos platicando, sobre sus dudas de la muerte, comentarios, sugerencias a nuestro programa, lo que sea. Les agradecemos mucho la escucha y recuerden que algún día van a morir y su muerte les pertenece. Radio Nopal.